No sé, lo había matado. No sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? La respuesta es sí. Sí. Tú debes de saber que al igual que Jesucristo, como hermanos mayores debemos aprender a guiar a los pequeños. Y nuestro hermano mayor murió en la cruz para salvarnos. Ese es Jesucristo. Y tu meta es ser como Jesucristo, un hermano mayor que cuide a los demás. Cuando Dios restauró a Pedro, le dijo, apacienta mis corderos. ¿Sí? Y le dijo, cuida mis ovejas, pastorea mis ovejas y pastorea mis ovejas. Se la repite 2 veces, porque representa corderos, niños espirituales, ovejas, jóvenes espirituales y ovejas, padres espirituales. Todos tenemos la responsabilidad de ayudar a otros. Somos deudores. De gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Así que debes tener cuidado de que no se te pierdan las dracmas. Hay personas que no les importa a su hermano, lo que quieren es ellos ser bendecidos, pero no es así. Pablo luchaba y trabajaba, Colosenses capítulo 1 del 24 en adelante, por presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Así que debemos de tener cuidado con las dracmas que se pierden. Ojo, la oveja perdida se pierde por ignorancia. La dracma perdida se pierde por negligencia. ¿Y qué pasa con el hijo pródigo? Del hijo pródigo en esta parábola son 2. Uno es el que se pierde. ¿Qué porcentaje hay? 50. Qué interesante que por ignorancia es el 1%. Por negligencia es el 10%. Pero el hijo pródigo, por voluntad propia, es el 50%. ¿Y saben qué significa eso? Que la mayoría de los que se apartan del Señor se van porque quieren. No es ignorancia, no es negligencia, aunque sí hay, ¿verdad? Sino por voluntad propia. Así que escúchate esto. El responsable por la oveja perdida es el pastor. Y el pastor debe buscar la oveja perdida. El responsable del dracma perdido es la iglesia. La iglesia debe de encargarse de encontrarla. Pero el hijo pródigo, él debe de regresar solo. El pastor no es responsable, ni la iglesia. Aquel que se fue solo buscando el pecado, él es el que tiene que regresar. No hay ambulancias para hijos pródigos. Así que eso es muy importante. ¿Quieres que un hijo pródigo regrese? Ora por él. ¿Te imaginas? Ven, hermano, y el feliz tomando, el feliz adulterando y fornicando. Hermano, regrese a los caminos de Dios. Hermano, por favor. Él para convertirse y regresarse va a tener que llegar hasta el fondo. Es el deseo de las algarrobas lo que hace que cambie de forma de pensar. Así que muchos no entienden que los hijos pródigos, a menos que Dios haga un milagro, deben de sufrir las consecuencias de su pecado para poder abrir los ojos. Claro que puedes orar y pedirle a Dios que tenga misericordia y que no llegue hasta esos extremos. Pero lo que la Biblia dice es que al llegar a esos extremos, Él vuelve en sí y dice, no hombre, yo estoy aquí muriendo de pan y hay abundancia. Allá tengo hambre y allá en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Yo voy a regresar y voy a decir, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Pero, como en este curso no nos corresponde ver todo esto, esto solo es una introducción. Lo que nosotros vamos a ver, ¿verdad?, es la restauración en la época de Esdras y Nehemías, que la vamos a aplicar a la iglesia. Hablemos un poco de la restauración de la iglesia. Dios está restaurando la iglesia y después de que cayó en oscurantismo, ¿verdad?, Dios empezó a enviar verdades poderosas a través de los siervos de Dios. Hoy en día ya tenemos mucha palabra revelada, mucha palabra revelada. ¿Se acuerdan cómo Martín Lutero, verdad? Dios le regaló la justificación por la fe. En ese tiempo se creía que el perdón se podía comprar por medio de indulgencias y penitencias. Y Dios le revela a Martín Lutero, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y él entiende que no se puede comprar el perdón.
Y eso fue una revelación a Martín Lutero. Pero ojo, por favor. Uno de los problemas de las iglesias es que solo han alcanzado cierto nivel y muchos no quieren seguir al siguiente nivel, se quieren quedar cómodos ahí donde recibieron la luz. Religiosidad. Pero la meta es avanzar y avanzar y avanzar según la luz de Dios. En el Salmo 43:3 Dios dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Van a aprender que el propósito de morir Cristo no es la salvación, esa es una de las bendiciones. La meta es alcanzar la madurez y llegar a ser la morada del Padre y del Hijo. Salmo 132, versículos 12, 13 y 14, Juan capítulo 14, versículo 21. Así que Dios revela la justificación por la fe. Después viene, ¿verdad?, el bautismo en agua por Menno Simons. Y empieza a predicarse, porque Martín Lutero todavía bautizaba niños, así bebés. Él no recibió el entierro acerca del bautismo. Y cuando vinieron los bautistas a predicar bautismo, hasta hubo conflicto entre ellos. ¿Saben qué es ese problema? El problema para el vino nuevo es que los odres viejos no quieren dejar el vino añejo. No quieren probarlo porque diciendo lo que yo tengo es mejor. Y eso es problema, porque según Proverbios capítulo 4, versículo 18, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No puedes quedarte con el conocimiento que tienes. Pablo decía: en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte será quitado. Así que debes dejar que el Espíritu de Dios trabaje en ti y te lleve de gloria en gloria hasta ver a Dios en Sion. Irán de poder en poder hasta ver a Dios en Sion. Así que vino la predicación del bautismo en agua. No es por aspersión, es por inmersión. Hasta el día de hoy hay iglesias que solo le echan chorritos de agua. Pero el bautismo tiene que ver con sepultura. Te tienen que sepultar. ¿A cuántos cuando los van a enterrar les dejan un pie afuera? Eso no se da, ¿verdad? Hay que sepultarlo porque representa la muerte del viejo hombre y la resurrección del nuevo. Así que el bautismo es muy importante. Después vino Juan Calvino y Dios restauró la soberanía de Dios. El hombre debe de entender que hay cosas que Dios hace que no pueden evitarse. Muchos han malentendido algunos aspectos de la soberanía y han llegado a creer que somos salvos, siempre salvos, y no importa lo que hagamos, no seremos condenados. Eso no es cierto. Necesitas comprender la palabra de Dios y entender lo que Dios habla acerca de la soberanía. Pero hay cosas que tú no puedes evitar. No puedes evitar dónde naciste. No puedes evitar el color de tus ojos. Eso Dios lo eligió. Ahí Dios muestra su soberanía. Él te hizo como Él quiere. Si a ti no te gusta, tienes un problema. Pero lo que Dios hizo lo hace bien. Entonces la soberanía de Dios revela cómo Dios determina su voluntad. Y hay cosas que Dios ha determinado que nadie puede cambiar. Por ejemplo, la cruz. Tú tienes una cruz, aunque no te agrade, hay una cruz que Él diseñó. Hay clavos que Él diseñó. Hay corona que Él diseñó. Claro, tú puedes decirle: ay, no, esto mucho duele. No. Eso sí lo puedes hacer. Pero también puedes decirle: sí, yo voy a sufrir la cruz. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que hay algún cristiano que no tenga cruz? ¿Será que hoy en día habrá algún cristiano que no tenga cruz? Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Pero no, un día del evangelio es que solo predican una parte de la palabra de Dios. Venga y reciba a Cristo, reciba bendiciones, lo cual es una bendición, pero no te están enseñando todas las verdades. Yo no creo que el Señor nos dio la cruz para... Miren mi cruz, ¿te gusta? Enséñame la tuya, a ver. No, ¿saben para qué es la cruz? Tú la debes de cargar porque ahí Él te quiere matar. ¿Y tú dices: ¿me quiere matar? Sí, de eso se trata el evangelio, de matar el pecado, de matar a la serpiente que llevas dentro.
y dejar que Cristo crezca. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay muchas personas que ustedes miran y ustedes no miran a Cristo, miran a la abuela. Y no estoy contra las abuelas. O la suegra. Miran al abuelo, miran al papá, a la mamá. A quien hay que parecerse es a Cristo. Y ese proceso de restauración es eso, cambiar tu espíritu, cambiar tu alma, cambiar tu cuerpo, hasta que no te quede nada. Y hay gente que está bien viva. Tú la miras y son definitivamente un retrato de sus parientes. Pero no, el Señor quiere trabajar y transformarnos de tal manera que menguemos, lleguemos a morir para ser como Él. Y de eso se trata la restauración. Pero todo eso va por etapas. Luego que vino la soberanía de Dios, Dios mandó la verdad de libre albedrío con Jacobo Arminio. Y este Jacobo Arminio empezó a enseñar que hay elecciones que el hombre tiene que hacer. No es un asunto de Dios elige quién se salva y quién se condena. No, el hombre debe de elegir. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra pongo hoy por testigo contra vosotros que os he puesto el camino de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge el camino de la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que no es Dios quien decide quién se va al infierno. No, el hombre elige su propio destino. Entonces hay que entender el equilibrio entre la soberanía de Dios y el libre albedrío. Entonces, el libre albedrío fue otra de las enseñanzas que se restauraron. Luego vino la verdad de la vida espiritual interna, la vida en el espíritu. George Fox y Jim Guyon. Una vida no entregada, ¿verdad?, a los placeres, sino vivir en el mundo espiritual. Yo lo diría con la cabeza en el cielo, pero los pies en la tierra. Eso fue otra verdad, la vida en el espíritu. Hay cristianos que no han comprendido estas verdades todavía. Ustedes lo miran y son más carnales que la carne. Pleitistas, envidiosos, se visten como el mundo, hablan como el mundo. Una vez uno de mis sobrinos espirituales me dice, tío, te quiero enseñar una canción, pero quiero mostrarte la portada. Pero no te fijes tanto cómo se visten. No le pongas cuidado. Y yo miro y asustaba la foto de esos supuestamente grupo musical. Músicos cristianos, que para nada parecían cristianos. Mira, yo quiero decir que una sandía parece esa manera. Y una manzana parece manzana. Y a quien tú deberías de parecer es a Cristo. A quien deberías de reflejar es a Cristo. Entonces hay gente que no ha entendido la vida interna. Entonces, como no tienen una vida interna, no se les refleja afuera. El corazón alegre hermosea el rostro. Así que si tú no estás alegre, lo más seguro es que tu rostro no lo va a reflejar. Debe de haber una vida interna, una relación interna que te transforme por dentro, te saque la amargura, lo chismoso, y la belleza de Cristo salga afuera. Pero hay gente que no ha entendido esa verdad. Lo que quieren es perdón del pecado. Ay, niña, usted ya sabe cómo soy, así era mi mamá y qué. No, renuncia a esa maldición. Aprende a llegar a Cristo, a acercarte a Jesucristo y que Él te transforme. Entonces, cuando hay falta de enseñanza y solo te enseñan a perdonar y a recibir perdón y bendiciones, te dejan tantos vacíos donde no eres transformado. Entonces necesita que se nos enseñe. Después vino John Wesley con la verdad de la santidad, ¿verdad? Y llevarnos a ser como Dios, más santos. Pero no todos creen todavía en esto. Después está George Whitefield con el evangelismo, George Mueller con la fe, Simpson con sanidad divina. Después tenemos a Rhys Howells con la intercesión, hablar en lenguas con Charles Parham y William Seymour. Y así
La verdad ha ido creciendo. ¿Cuál es tu meta? Crecer en todas estas verdades. Y todavía faltan verdades. Dios está revelando más verdades. Ok. Vamos con la restauración de Israel, que la vamos a ver porque de eso habla Esdras y Nehemías. Del comienzo de la restauración, aunque Israel no ha sido restaurado completamente, la verdadera restauración de Israel se llevará a cabo hasta en el milenio. O sea, ahorita todavía Israel no va a ser restaurado completamente. De hecho, antes de que Jesucristo venga, Jerusalén va a ser destruida y el nuevo templo que se va a construir va a ser entregado a los gentiles. Sin embargo, es importante estudiar los libros de Esdras y Nehemías porque la ley era la sombra de lo porvenir. Tú puedes entender principios en el Antiguo Testamento que revelan, son figuras del Nuevo Testamento. Por eso no hay que desechar el Antiguo Testamento. Es una bendición, pero hay que verlo a nivel de tipología. Ok, hablemos un poquito de historia. Debido al pecado de Salomón, tristemente él se entregó a la idolatría, amó a las mujeres que no tenía que amar. Lo pueden leer en Primera de Reyes capítulo 11. Dios le juzgó y le dijo que el reino de Israel iba a ser roto en su hijo. Solo hubieron 3 reyes con el reino unido de Israel. El primero fue Saúl, después fue David y después fue Salomón. Pero tristemente por el pecado de Salomón, ¿verdad? El reino iba a ser roto. Y cuando se rompió, Jeroboam se volvió el rey de Israel y Roboam el rey de Judá y Benjamín. Al reino de Israel se llamó el reino del norte y al reino de Judá se le llamó el reino del sur. En el año 722 el reino de Israel fue llevado a cautiverio y nunca más se restauró. Desde que Jeroboam llegó al trono, hizo 2 becerros, uno en Dan y otro en Beerseba, y empezó a guiar a todo el pueblo por la idolatría. Por eso tú debes de tener cuidado, porque si amas al fútbol, puedes llevar a tus hijos a que amen el fútbol. Debes de tener cuidado en que Dios quite los ídolos de tu corazón, porque enseñas lo que sabes, produces lo que eres. A mí me da risa ahí, como hermanos dicen, cuando miran a sus hijos, ¡qué niño más terrible! ¡Qué niña! Y dice, yo no sé a quién salió. Y yo le digo, ¿a ti? ¿Y a quién más? Si los mangos quedan. ¿Mangos? Una de las realidades que debes entender es que los hijos vienen con nuestros pecados aumentados. Está ahí en la ley. Ahí viene. Claro, también reciben las bendiciones aumentadas. Pero David amó unas cuantas mujeres. Salomón 1000. Perdón. ¡Horrible! Entonces debemos entender eso, que los pecados se van a pasar a tus hijos. Si tú no permites que Cristo haga una obra profunda, yo no estoy hablando de perdón. Restauración no es perdón. Restauración tiene que ver con perdón, con sanidad, con liberación, con transformación, no solo con perdón. Si tú solamente crees en Jesucristo, hermano, vas a estar transmitiendo el pecado de generaciones. Debes de convertirte a Jesucristo y permitir que Él te transforme. Así que Israel nunca más fue restaurado. Pero Judá, la tribu de Judá, sí. Ellos se fueron a cautiverio en el año 585, si no me equivoco. Los babilonios se los llevaron a cautiverio y finalmente destruyeron Jerusalén con el templo. Entonces, Esdras y Nehemías es la historia de la reconstrucción del templo en Jerusalén, ¿sí? Y de la ciudad. Esos son los libros de Esdras y Nehemías. Hay un mensaje poderoso. Hay un mensaje poderoso. Y el mensaje poderoso
que está escondido y ahí está, bueno, ni tan escondido en el libro de Esdras y Nehemías, es que Dios juzga el pecado. Dios juzga el pecado. Ellos pensaban que Dios nunca iba a destruir su casa, porque cuando la construyen en tiempos de Salomón, que Dios iba a habitar ahí, había tantas promesas. Pero Dios es un Dios santo que juzga el pecado. ¿Destruyó Jerusalén? Sí, sí. Sí. ¿Destruyó el templo? Sí. Pero hay igual personas que dicen, no, Dios jamás nos va a condenar si Dios es amor. Dios es amor si Él no puede juzgar así. Igual que los falsos profetas en aquel tiempo. No, si no va a haber juicio. Lee primera de Corintios capítulo 3 versos 16 y en ese capítulo vas a ver que somos templo del Espíritu Santo, pero aquel que viole el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y eso es el Nuevo Testamento. Así que este es un mensaje a vivir en santidad. Apártate del pecado porque no hay salvación para aquel que practique el pecado. Dios nos da la oportunidad de pedir perdón, pero hay que arrepentirse. Aquí no te voy a engañar. Para ser salvo no se requiere solamente sí, Señor, yo te recibo y no cambio mi vida. No, eso es un error. Debes permitir que el Señor complete la obra. Debes dejar que Él te perdone, que Él te limpie, que Él te transforme. Ay, cuando tengas tiempo, lee Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, más el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, y no en tu nombre echemos fuera demonios. Sí profetizamos, hicimos muchos milagros. Y les dirá, Apartaos de mí. apartado de mí, obrador de maldad. Y no le está diciendo a los del mundo. No, Señor, a los niños sí. A los cristianos. Por eso debes entender el mensaje de la restauración, para que Dios complete la obra. No seas un pastel a medio cocimiento, hermano. No, bien cocido, bien cocido. Que el Señor entonces nos permita crecer, desarrollarnos y madurar. Este mensaje debe de impulsarte a dejar el pecado, a crecer en santidad, a vivir en el Espíritu. Todos aquellos que hemos conocido a Jesús, no creo que lleguemos a ser fríos, porque conocimos a Jesús, quien es la luz, pero sí hay un peligro de ser tibios, y Dios vomitará a los tibios, y eso no me suena a mí como que vayamos a estar con Él, porque vomitar es echar fuera de mí. Algunos dicen, a mí me gusta la dona de chocolate, me gusta el pan de no sé qué. Si tú fueras un pan que Jesús te come, ¿será que Él va a decir, qué rico? Vamos a aprender a darle placer y deleite a Él. Amén, amén, así es. Vamos a aprender a que el Señor se complazca con nosotros, si permitimos que el Señor nos transforme. Entonces el libro de Esdras y Nehemías está enfocado en las 3 expediciones para restaurar al reino de Judá, que básicamente son los que llegaron a quedar, ¿verdad?, como Israel, porque las otras tribus fueron esparcidas alrededor del mundo. Y Zorobabel hizo la primera expedición en el 536. Zorobabel fue escogido por Dios para construir el templo. Hay profecías acerca de él, que él iba a poner el cimiento, pero que iba a terminar el templo. Luego Esdras hace una segunda expedición y Esdras va a restaurar ya el sacerdocio, a poner todo el orden correcto. Y luego Nehemías, quien Dios coloca para poder restaurar los muros y toda la ciudad. El primer regreso fue por el año 536, el segundo regreso por el año 457, ojo, 79 años después. Por favor, hagamos un poco de números. Hagamos un poco de números. ¿Cuántos saben cuánto fue la cautividad babilónica? La profecía de Jeremías, 70 años. De hecho, dice Daniel que le encontró en los libros que eran 70 años y él oró, Señor, ¿verdad? Ya este
es lo que dice la palabra. Y él oró. ¿Cuándo vas a liberar a tu pueblo? Ya los 70 años se cumplieron, ¿verdad? Sí. Así que en el 536 se da el decreto por Ciro y entonces Zorobabel puede regresar. Pero hermanos, se suspende la hora y pasan 79 años más para que Esdras haga su segundo. A esta altura todavía Jerusalén no había sido construida, así que sumémosle 79 a 70, ¿cuántos años son? 149 años donde no había ciudad. Más de 100 años donde no había templo. Qué cosa más horrible. Así que imagínense, se va a hacer una restauración de un pueblo que nunca conoció Jerusalén. Y se le va a decir a gente que regresen a su tierra y ellos lo único que conocen es Babilonia. Qué cosa más difícil. Pero esas son las consecuencias del pecado. Bueno, finalmente el último regreso con Nehemías es allá en el año 444 aproximadamente, 13 años después. Y hay tantos históricos que ustedes van a verlo en sus libros. Ahora bien, este libro de Esdras y Nehemías revela el orden de la restauración. Cuando tú conozcas a alguien que se ha apartado del Señor y necesita ser restaurado, este es el orden que se debe de restaurar. Esto es aplicable para un no convertido, como también aplicable para alguien que se ha ido fuera del Señor y quiere regresar. Así que para aquellos que no conocen a Cristo, esto es aplicable, como también para los que se han apartado del Señor. Primeramente se edifica el altar. ¿Y qué representa el altar? El altar representa el Espíritu. El templo, ¿qué representa el templo? El templo representa el alma. Y los muros representan el cuerpo. Así que Dios va a tratar con tu espíritu, primeramente. Va a tratar después con tu alma. Y después Dios va a tratar con tu cuerpo. Así que debes permitir que el Espíritu Santo trabaje en tu espíritu, trabaje en tu alma, y el alma es inteligencia, pensamientos, sensibilidad, sentimientos y voluntad, decisiones. Y finalmente, debes permitir que Dios trabaje en tu cuerpo para que tú te vuelvas un instrumento de justicia y no de iniquidad, entendiendo que la redención completa será hasta que Dios te entregue el cuerpo glorificado. Amén. Bendito Dios, esa es nuestra introducción en cuanto a la restauración y nos vamos a meter ahora en el libro de Esdras. Miremos primero un panorama general de los 10 capítulos para que tengamos una idea acerca de lo que trata el libro. Y en esto tú vas a encontrar ya los detalles en tu libro, estudia por favor, ¿verdad? Y toma nota, subraya, y es algo muy lindo que necesitas tú indagar, investigar. En el capítulo primero, Ciro da un decreto. Es interesante cómo Dios usa a los gobernantes para cumplir sus propósitos. Dios usó a Ciro, Dios usó a Nabucodonosor, Dios va a usar al mismo diablo. Dios va a usar al anticristo. Así que, perdón, no es gran cosa que te guste a ti. No es gran cosa que me guste a mí. Dios va a usar a todos, porque Él es Dios. Y hay que entender cómo es que Él usa. Amén. Así que usó a Ciro y le llamó mi pastor para construir, para que se diera el decreto y dejar en libertad a los judíos y regresaran a la tierra. No todos quisieron regresar, casi que el 10%. Imagínense, aproximadamente, no quisieron todos regresar. Ya están más felices en Babilonia. ¿Y así muchos cristianos hay?
Prefieren vivir en sus ataduras. Ay, no, mucho compromiso. No. Mucho compromiso. No, yo solo quiero creer y ser feliz. No es el evangelio de Jesucristo, pero hay muchos cristianos así. En el capítulo 2, Israel regresa para morar en su ciudad, ¿verdad? Capítulo 3 se pone el fundamento, el cimiento del templo. El capítulo 4, la construcción se detiene porque el enemigo no va a querer que se reconstruya. Mira, es interesante. Para la construcción del templo de Salomón, nadie se opuso. Todos ayudaron. Pero para la reconstrucción del templo, hasta el diablo se metió. Ahí lo van a leer. Y hubo una oposición por Sanballat, por Tobías y otros ahí, árabes. Así que es más difícil restaurar que salvar, que construir. Es más difícil. Es fácil caerse en el hoyo, pero sacar a un hombre del hoyo, del pozo, es terrible. Así que la restauración es un trabajo difícil. Muchas personas no alcanzan a restaurar porque no crecen espiritualmente, no maduran espiritualmente. La restauración de los caídos, de aquellos que se apartan, debe ser hecha por padres espirituales, hombres de Dios que han crecido y madurado y que tienen el amor para restaurar. Déjenme hablarles un poco acerca de eso. Si leen la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versos 12, 13 y 14, se van a dar cuenta que hay características espirituales para los niños, para los jóvenes y para los padres. En esa lectura van a encontrar que los niños han conocido al Padre porque han conocido el perdón de pecados. Así que la característica de los niños espirituales es que han aprendido a recibir el perdón de pecados. ¿Sí? Según la palabra de Dios, los jóvenes tienen tres características. Son fuertes, la palabra de Dios permanece en ellos y han vencido al maligno. Ya los jóvenes son mucho más crecidos que los niños. Repito, han vencido al maligno, la palabra de Dios permanece en ellos y son fuertes. Pero los padres dicen que han conocido al que es desde el principio. El padre tiene un conocimiento profundo de Jesús y por eso fue transformado. Moisés era un hombre violento, pero por pasar con el Cordero de Dios, que era Jesucristo en el monte Sinaí, fue transformado al llegar a ser el hombre más de toda la tierra. ¿Qué pensarían de ustedes que mira peleando alguien a otro? Sí, tenemos esperanza. ¿Qué pensarían de alguien que defiende a su hermano y por defenderlo mató al otro? Era un poco violento, ¿verdad? Pero lo transformó Jesucristo de tal manera que fue conocido como el hombre más manso de toda la tierra. Vas a darte cuenta que servir es una bendición, pero lo que transforma es conocerlo a Él. Amén. Amén, así es. Hay gente que puede servir todos los días, pero no se parece a Jesús. ¿Me entiendes? Así que qué bueno que hay que servir, pero necesitamos conocerlo. Fíjense que en la parábola del hijo pródigo, voy a hablar acerca de eso, en la parábola del hijo pródigo, ustedes encuentran que el hijo menor le pide la herencia y se va al mundo, ¿cierto? Sí. La desperdicia. Y cuando regresa arrepentido, ¿sabe cuáles son las palabras del hijo mayor? Tu hijo ha desperdiciado tu hacienda con ramera. Yo no he quebrantado ni uno de tus mandamientos. Ojo. No he quebrantado ninguno de tus mandamientos. Y no me has dado ni siquiera un cabrito para comer con mis amigos. Yo les pregunto, ¿era obediente el hijo mayor? No. Perdón, el mayor sí. ¿Era obediente? Sí. Le dijo, ¿no he quebrantado? Bueno, sí. No he quebrantado ni uno de tus mandamientos. Ese hombre es obediente.
permanecía en la palabra de Dios. Y trabajando siempre, era fuerte. Era un joven espiritual. Ahora bien, ¿tenía el amor para restaurar a su hermano? No. Así que puede haber gente obediente a los mandamientos de la iglesia y no le importa los perdidos. De nada sirve. Corinto. Se necesita crecer espiritualmente. Hay gente que puede ser obediente, sí, pero no solo se requiere obediencia, se requiere carácter. Cierto. Por eso ustedes deben de comprender que Dios no solo quiere restaurarles el espíritu, Él quiere restaurarles el alma y Él quiere restaurarles el cuerpo, de tal manera que llegue un día donde usen ustedes su cuerpo para hacer las obras de Dios y no sus propios pensamientos. Amén. Sí. Rendidos total, completa y absolutamente a Jesucristo. Amén. Amén. Así que, miremos ya capítulo 1 de Esdras. En el capítulo 1 de Esdras, versos del 1 al 4, en el verso 1, ahorita pueden seguirme, porque solo, no voy a leer, pero sí voy a decir frases. En el verso 1 dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Dice la palabra de Dios que es Dios el que pone el querer y el hacer. Por favor, no trates de cambiar a tu marido. Deja que Dios sea quien despierte su espíritu. Haces más orando que hablando. Ora. Ora. Que Dios puede poner el querer como el hacer. Filipenses 2:3. Cuando Dios te transforme sin palabras, Dios lo va a mover a Él. Bueno, aquí el asunto es que Dios mueve el espíritu de Ciro. Y miren, esto es interesante. Pueden anotar Isaías 44:28. Él da una profecía 100 años antes de que nazca. Se imagina qué extraordinario, ¿verdad? Así que Proverbios 21:1 dicen que el corazón del rey está en la mano de Jehová, es Dios quien lo inclina. Isaías 45:13 habla como Dios dice, despertó a Ciro en justicia. Jeremías 25:8 al 13 habla como Dios usó a Nabucodonosor para juicio. Mira, hermano, esto a mí me asusta. A mí me asusta. Porque que Dios use a alguien no significa que lo va a recompensar para bien. Oigan esto. Lo que está pasando en Venezuela. Oigan esto, qué cosa más horrible. Así es. Dios usó a Nabucodonosor para juzgar a Israel. Ellos destruyeron la ciudad, mataron. Pero dice la Biblia que después de los 70 años, es el verso que te di, Dios juzgó la maldad del rey de Babilonia. Así que Dios va a usar a los malos y después los va a juzgar por lo que hicieron. Y tú dices, sí, pero Dios los usó. Pero es que ellos hicieron eso de su propia voluntad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque Dios a los malos los va a usar como malos. Y a los buenos los va a usar como los buenos. Él va a usar instrumentos de justicia y de iniquidad. No tengo tiempo para verlo. Pero había un profeta que fue puesto en la cárcel por acá, no le caía bien. Y hizo una relación con Josafat. Y le dice acá, rey de Israel, a Josafat, rey de Israel, ¿irías conmigo a la batalla contra Ramot de Galaad? Y le dice, somos carne, de la misma carne, hueso de los huesos. Y él hizo alianza con un hombre impío y a Dios no le agradó. Pero lo que te quiero contar es que acá tenía 400 profetas que le profetizaban lo que él quería oír. Ve a la batalla, Jehová te va a entregar a sus enemigos, los va a destruir 400. Pero había uno que no le gustaba, porque no le decía cosas bonitas, ni caía, ¿verdad? Y al final, cuando mira a Josafat a los demás profetas, le dice, ¿y no tienes otros? Bueno, sí hay uno ahí, ¿verdad? No hay profeta de Jehová. Ay, pero Micaías, pero no me gusta, solo cosa fea dice. Cuando va saliendo Micaías porque lo mandan a llamar, le dice un soldado, profetizar es lo bueno,
Así ya dijeron todos los demás. Y llega Micaías. Ajá, ¿qué dice Micaías? Ve porque Jehová te va a prosperar. Y le dice, no, dime la verdad. Fíjese. Acá sabía que era mentira esa profecía. Dime la verdad. Ah, ¿quieres saber la verdad? Entonces te voy a decir, yo vi a Israel esparcido como ovejas sin pastor. Y yo vi en los cielos reunidos las multitudes celestiales delante del trono. Y Dios dijo, ¿cómo caerá Acabe en Ramón de Galaad? Y un espíritu se puso en medio y dijo, yo seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Y le dice Dios, ve, lo conseguirás. Hermanos, así que Dios va a ofrecer a los malos que se ofrezcan para hacer lo malo. Dios es como que dijera, ¿quién quiere dar latigazos a un justo? Golpear y herir a un justo. Y hubieron soldados que dijeron, ven aquí. Y hicieron pedazos a Jesús. Así que Dios va a ver el corazón de las personas y les va a ofrecer un trabajo de acuerdo a lo que quieran. ¿Saben a mí qué me espanta? Esto lo dice el doctor Policarpo. Dios hizo su creación y a cada especie le da según su apetito. Así que a los buitres le ha puesto un apetito. Carne podrida. ¿Y sabes qué hace Dios? Les da animales muertos para que coman. Judas era ladrón y lo puso de tesorero para que tuviera la oportunidad de agarrar lo que quisiera. Así que según tus deseos, así Dios te dará. ¿Te gusta las novelas? Te va a poner una buena. Así es. ¿Te gusta la pornografía? Ahí va a estar al aire del día. Y Dios lo va a permitir, porque aquí se tiene que probar que aquel que ame a Dios debe de decirle no a la naturaleza de Satanás y al pecado. Carácter. Aquellos van a elegir que quieren seguir a Cristo, ser cordero. Y van a decir no a la mentira, no al engaño, sí a la cruz, sí a la obediencia de Dios. Ay, Dios mío, ¿verdad? Que Dios nos ayude y tenga misericordia. Amén. Entonces Dios va a usar a todo el mundo. Dios va a dejar que se levante el anticristo. Miren, hermanos, prepárense porque muchos están creyendo que se van a ir en el rapto, ¿verdad? Y eso es un engaño. Ya les voy a hacer un par de versos. Ahí estudien, ¿verdad? Están creyendo que se vayan en el rapto y no, y aquí va a estar la gran tribulación. Hermano, por favor, lee la Biblia. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice que los que no se ponen la marca de la bestia, los manda cortándole la cabeza. Si todos ya se fueron para arriba, ¿quiénes están abajo? Piensa. ¿Quiénes son los santos que están abajo? Tú dices, Israel. Lo siento, Señor. Ellos no se arrepienten sino hasta que venga Jesús. ¿Quiénes son entonces? Hermano, es terrible. Y la gente está pensando que se va a escapar antes de que venga el juicio. No es cierto. Lee la Biblia. Estúdiala. Ese es el problema de creer la doctrina de una iglesia en lugar de leer la Biblia. Yo te desafío. No tomes la doctrina de tu iglesia como la verdad. La verdad es una persona, es Jesucristo. Y todo aquello que no esté de acuerdo a Jesús y a su palabra no es verdad. Amén, amén, así es. Tú necesitas entender y estudiar la palabra de Dios. Entonces, cuando tú miras estas cosas, hermano, Dios va a dejar que se levante el anticristo. Él se va a proclamar Dios. Y estas cosas tienen que pasar. Y el anticristo, mira, antes de que venga el anticristo va a haber un gran avivamiento. ¿Se acuerdan que Jesús va a restaurar todas las cosas antes de venir? Hechos 3, 19 al 21. Va a venir un poder de Dios, se va a manifestar. La última parábola de las 7 parábolas que revelan las dispensaciones en Mateo capítulo 3 es la parábola de la red. Y en esta parábola dice que la red es echada a las aguas y se recogen toda clase de peces. Pero lee la parábola, luego agarran todas las cestas y las llevan a la orilla. Y se separan cestas, lo malo
de lo bueno, el anticristo va a levantarse para separar a ver quién es de Dios y quién no. Yo le digo a una señora, señor, ¿y usted cuando venga el anticristo le dice que se ponga la marca de la bestia? ¿Qué va a hacer usted? Porque sin la marca no se puede comprar ni vender. A mí yo me la pongo, Dios sabe. Ah, sí, ¿usted se la pone? Sí, me dijo, después le pido perdón. Mire, digo yo, aquí dice que el que se la ponga no tiene perdón. Va a ser lanzado al lago de fuego, no, Dios sabe. Sí, Dios sabe la ignorancia de esa persona. Ay, hermanos, ¿cómo se necesita eso? Yo agradezco a Dios que estén aquí. Amén. Y no me crean a mí, lean la Biblia, estudien. Yo por eso les doy las citas, ahí van a estar, repitan lo que yo digo y comprueben si es verdad. Pero muchas personas, ese es el problema, reciben una verdad y ya no quieren crecer. Reciben otra verdad y ya no quieren crecer. Ahí se quieren quedar. No, esto se trata de gloria En gloria. Amén. E ir creciendo hasta llegar a la plenitud. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Amén. Es Dios, en el verso 5, quien revela, hermanos, quiénes son los que han de ir a edificar la casa de Jehová. Así que muchas personas, Dios las mueve en su espíritu para que prosigan a verdades mayores. No todos fueron a restaurar el templo, algunos se quedaron ahí en Babilonia. Pídele a Dios, hermano, que puedas calificar para proseguir a la perfección. Pídele a Dios que tenga misericordia de ti, sea obediente a la luz que Dios revela para que Él te pueda calificar, para que puedas proseguir a luces mayores, a verdades mayores. En el versículo 6, algunos ofrecieron ofrenda de plata, oro y ofrecieron voluntariamente para la obra de Dios. Pero ¿sabes que dar su plata y oro es un llamado inferior a dar su vida? Hay gente que solo quiere dar sus diezmos, sus ofrendas y ya estuvo, ellos no se quieren meter en nada. No es así. Debes aprender a entender que la ofrenda más preciada es tú. La plata y el oro le pertenece a Dios. Entonces no se los damos, tampoco, no sea ladrón. Sea obediente a lo que la Biblia dice. ¿De acuerdo? Sea obediente a lo que la Biblia dice. Si tú sigues leyendo el capítulo 1, verso 7, sacan los utensilios de oro que habían sido robados, llevados a Babilonia. Miren qué tremendo. Estos mismos vasos fueron usados en la orgía que tenía Belsasar, ¿verdad? El hijo de Nabucodonosor. Pero este es un principio de restauración. Aún aquellos que se han ensuciado, Dios puede hacerlos volver. Amén. Aleluya. Amén, amén. Bendito, bendito sea el Todopoderoso. Vámonos al capítulo 2. Por supuesto que hay muchas más verdades, ahí los van a ustedes considerar en el libro. Vámonos al capítulo 2 de Esdras. Aquí Zorobabel guía en el primer retorno a Jerusalén. Y se dice de Zorobabel que sería, puedes anotar esto, Ageo 2:23, como anillo en la mano de Jehová. Este Zorobabel vivió para complacer al Señor y que el Señor nos ayude a llegar a ser como Él. Y pasan varias cosas interesantes. Y en el verso 59 hay personas que fueron a Jerusalén y van a construir el templo, pero no pudieron demostrar el linaje de Israel. Porque Zorobabel dijo, bueno, ok, vamos a ver quiénes han venido, miremos por familias, vamos a anotar quiénes son sus papás y quiénes son su mamá y vamos a hacer una lista. Y hubieron personas que no pudieron demostrar que ellos tenían padres provenientes de Israel. ¿Sabes? Esto es bien importante, porque el llamado no es una cuestión de voluntad. Yo me ofrezco. No, si Dios no te manda, no es así. Hebreos capítulo 5 habla como el llamamiento, ¿verdad?, de Aarón es Dios quien lo da. Así que, ojo en esto.
No trates de hacer la obra de Dios según tus propios pensamientos. Trata de hacer lo que Dios te manda. Amén. Amén. Hay personas que no han entendido. ¿Sabes que el árbol de la ciencia se llamaba de la ciencia del bien y del mal? Y mucha gente cree que servir a Dios es hacer lo bueno. Pero yo quiero decirte que al comer ese árbol, cosas buenas y malas, de todas maneras pecado. Hay cosas buenas que se vuelven pecado. Y tú dices, ¿cuáles son las cosas buenas que se vuelven pecado? Cuando tú quieres hacer la obra de Dios sin que te haya mandado. En cuanto al ministerio, no puedes hacer lo que tú quieres. Ay, por los chinitos, no voy de los chinitos. No sé. No es así. No es así. Por eso que hoy en día hay pastores que no son pastores. Debe ser llamamiento. Es Dios quien debe de elegir. Entonces debemos de tener mucho cuidado y decirle, Señor, solo permíteme hacer una cosa, tu voluntad. No estás para hacer buenos proyectos. No estás para hacer cosas bonitas. No. Estás para hacer la voluntad de Dios. Así que muchos fueron excluidos, capítulo 2, verso 62, del sacerdocio, porque no pertenecían a esa tribu. No se encontró. No se encontró. Entonces uno tiene que esperar el llamado de Dios. ¿Y saben qué es lo tremendo? Aquí pasó algo. Zorobabel no cometió el error que cometió David. Cuando David trajo el arca, hermano, era una bendición traer el arca, pero David no consultó a la ley. Y la ley decía que el arca debía ser transportada por levitas con varas en sus hombros. Y a causa de eso, ¿se acuerdan? ¿Quién murió? Usa murió porque tocó el arca. Aquí en el capítulo 2, versículo 63, dijo Zorobabel, no vamos a cometer el error, vamos a esperar hasta que haya Urim y Tumim. Y eso eran 2 piedras que estaban en el pectoral del sacerdote, o se las llevaban al sacerdote. En el pectoral tenía las piedras representando a las tribus de Israel, pero cuando le llevaban el Urim y el Tumim, eran como 2 piedras que él metía la mano y sacaba una que significaba sí y otra que significaba no. Entonces dijo, no, mejor, mientras no haya Urim y Tumim, no vamos a poner a estas personas en el servicio. Eso significa que debe haber revelación. Aún las personas que van a ser colocadas en diferentes lugares deben de ser elegidas por Dios. Anoten primera de Crónicas 9:22. Fue Samuel por revelación y David escogieron aún a los porteros. O sea que el llamamiento debe de ser por revelación. No pongas a cualquiera, es que es mi primo, es que es mi tío, es que es mi hijo. No es así. Debe Dios establecerlo. Algo que me gustó mucho, quiero compartir esas experiencias, con el presidente actual de la Confraternidad Internacional, que es el reverendo Robert Tucker. En ese tiempo llega El Salvador y yo quería hacer una pregunta con referente al llamado de mi hijo. Pero yo miraba, ¿verdad?, cuál era el llamado de mi hijo, yo lo tenía muy claro y lo estaba instruyendo para ese camino, pero yo miraba que él no mucho lo quería agarrar. Entonces yo no sabía qué hacer, si seguir enseñando o ayudarle a ponerlo en el camino. ¿Entiendes? Y yo creo que él vio mi espíritu incorrecto. Y él me dijo, Raúl, te voy a compartir algo. Y me dice, mira, me dijo, mi deseo hubiera sido que mi hijo fuera el pastor de la iglesia que me suceda, ¿verdad? Pero Dios quiso llevarlo a China. Y en ese tiempo él era el pastor de China. Le estoy hablando hace años, hermano. No sé si 10 años, no sé cuánto. Él era el pastor en un ministerio allá en China, ya estaba trabajando. Así que deja que Dios trate con él, me dijo. No, tú enséñale, pero deja que Dios obre y sea Dios quien lo llame. Lo interesante del asunto es que a la muerte del Dr. Ryan Bailey, él fue elegido como pastor en la Confraternidad Internacional. ¿Y saben quién tomó el lugar? El hijo es quien está pastoreando ahora. Suya. El hijo del reverendo Tucker. Y eso fue para mí una tremenda bendición. Y por la gracia de Dios, ¿verdad? Dejamos que el Señor obrara en mi hijo, y en el tiempo de Dios él también se encarriló al llamamiento divino. Así que dejemos que Dios obre, ¿verdad?
Puedes enseñar, puedes compartir, pero que sea Dios quien obre. Amén. Amén. Bueno, vámonos entonces ahora al capítulo 3. En el capítulo 3, en el versículo 1, aparece que llegó el mes séptimo y ellos se juntaron en Jerusalén. Esto es bien importante porque en el mes séptimo se daban las 3 últimas fiestas. Ok, vamos a enumerar las 7 fiestas porque esas fiestas representan la progresión espiritual del cristiano. Voy a repetirlo, las 7 fiestas representan la progresión espiritual del cristiano. Anoten, número 1, la Pascua. La Pascua representa la experiencia de salvación. Número 2, anoten la fiesta de los panes sin levadura. La persona necesita eliminar el pecado, ¿verdad? Y tener una sana doctrina. Número 3, la fiesta de primicias, que representa bautismo en agua. Número 4, la fiesta de Pentecostés, que representa bautismo en el Espíritu Santo. Quinto, las trompetas, que representa avance. La sexta, anoten, expiación. Y la séptima, tabernáculos, que es la fiesta de madurez. En el mes séptimo, ellos llegaron a Jerusalén. Ahí estaban en Jerusalén, ¿verdad? Y se juntaron. Y es interesante porque en los últimos tiempos, estas 3 fiestas serán tremendamente marcadas. Las trompetas, que habla de avanzar. Expiación, que habla de un tiempo de aflicción y arrepentimiento de los pecados. Y luego tabernáculos, que es el derramamiento de la gloria de Dios. Así que voy a hablar un poco acerca de trompetas, expiación y tabernáculos. Por cierto, voy a mencionar algo antes. Las 3 fiestas principales para Israel, no todos llegaban a Jerusalén en todas las fiestas, pero en Jerusalén habían 3 fiestas que sí debían de presentarse. Esas eran Pascua, Pentecostés y tabernáculo. Y Dios dijo, nadie se presentará con manos vacías. Eso tiene un significado para nosotros. Y eso significa que nosotros debemos darle a Dios 3 ofrendas mínimas al año. Y tú me dices, ¿de cuánto? No estoy hablando de dinero. Las ofrendas que le debes dar a Dios es Pascua, llevar personas a la salvación. Es tu deber predicar a Cristo y que se salven. Esa es ofrenda de Pascua. 2, Pentecostés es llevar a las personas al bautismo en el Espíritu Santo y que hablen en lengua. Esa es tu responsabilidad. Y tercero, tabernáculos, ayudar a las personas a que maduren y crezcan. Así que pídele a Dios que te permita presentar las ofrendas. ¿Ya eres salvo? Gloria a Dios. Lleva a otros a la salvación. ¿Ya hablas en lengua? A ver, ¿ya hablas en lengua? Levántame la mano. ¿Sí? ¿Tú no? No. Entonces, ¿qué debes hacer? Pedirle a Dios. Señor, me he quedado en primer grado. Necesito llegar al siguiente, porque no puedes llevar a una persona donde tú no hayas llevado. No hayas llegado. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser salvo y llevar a otros a la salvación. Uno tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas. Yo no estoy hablando de rampapapa. ¿Me entienden, gente, que yo le digo, habla en lenguas? Y me dicen, ¿y cómo es? Sí, habla en lenguas, le digo yo. Y medio dicen, no, las lenguas es un lengua fluido. No es un asunto de repetir solo rampapapa. Tienes que ser instruido, tienes que ser enseñado. Y una vez hables en lenguas, ayuda a otros a llegar a esa experiencia, a ser hermanito mayor. Tómale de la mano y guíalo a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es la madurez.
Cuando Dios te permite llevarlos a madurez, entonces tú vas a llevarlos a donde tú los guíes. Una vez se me acercó un hermano, así de esos que quieren impresionar, y me impresionó. Me impresionó. Pastor, me dijo, ¿y usted? Y por cierto, no hay país donde no enseño esto, de lo impresionado que quedé. Pastor, me dijo, ¿y usted sabe qué es la glosolalia? Digo, ¿la qué? Sí, me dijo, la glosolalia. Yo lo estudié en el Instituto Bíblico. Sí. Hermano, ¿y qué es eso? Me dijo, ese es el estudio de las lenguas. Las nuevas lenguas. Le digo, interesante. ¿Y tú hablas en lengua? Le digo, no, entonces no me enseñas. Le digo. Mira, si yo quiero construir un arca, que me enseñe Noé. Claro. Si yo quiero sacar a un pueblo de Egipto, que me enseñe Moisés. Si yo quiero conquistar Canaán, que me enseñe Josué. Y si yo quiero conquistar Sion, que me enseñe David. Dale la gracia recibida. Sí. Así que te imaginas, tienes un problema en la cabeza, necesitas operación y alguien te dice, yo no puedo operar, ¿y usted es cirujano? No, pero con usted puedo aprender. ¿Te gustaría? No, ¿verdad? Queremos que nos opere el de mejor experiencia, el que es correcto. Así sé tú también, así sé tú también. Debes de crecer, debes de ser un maestro de justicia. Yo he conocido pastores que agarran la Biblia y le pegan en la cabeza a las personas. Órale. Y que parecen, hacen cosas, si no hacen lo que ellos dicen, y si no me haces esto, y no te puedes ir de esta iglesia, porque si no te maldigo, y parecen más hijos del diablo que de Dios. Sí. Porque no conocen la palabra de Dios. Por eso hay tanta oposición a que estudien la palabra de Dios. Porque la verdad liberta, la mentira esclaviza. Estudien, por favor, y enseñen a otros lo que aprenden. Prepárense. Y no enseñen sus pensamientos. Es que el pastor dijo, lea la Biblia. Demuéstrenlo. Es que el pastor que llegó, el pastor a mí no me meta. Lo que es poderoso es la palabra de Dios. Así es. Claro, lo que les estoy diciendo, ustedes deben investigar y decir de Dios. Amén. Recíbanlo, tráguenselo. Las vacas escupen las piedras. Así que no creas todo lo que te están diciendo, pero todo lo que es de Dios y de acuerdo a la palabra, recibe. Amén. Bueno, Zorobabel en el capítulo 3, verso 8, pone a los de 20 años a trabajar en la reconstrucción del templo. Miren, para servir y trabajar en ciertas tareas se requiere de madurez. 20 años representa madurez. A los 20 años ya las personas podían pertenecer al ejército de Israel. Así que pídele a Dios poder crecer para poder servirle de la manera correcta en los lugares donde Él quiera. Versículos 10 y 11, hermano, echan los cimientos, ¿verdad? Echan los cimientos del templo. Y fíjense que es interesante porque cuando primero se reparó el altar, no tenemos tiempo para desarrollar tanto eso, pero el altar representa alabanza, adoración, intercesión. Por eso cuando alguien llega a Cristo hay que enseñarle a orar, a alabarle, a adorar, ¿verdad? Cuando se va a construir el templo, echan primero los cimientos. Anoten por favor Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2, que hablan de las 6 doctrinas fundamentales para poder crecer eficazmente. Hoy en día hay una mala doctrina, y debido a que no tienen un correcto fundamento, ministros de Dios, pastores, siervos de Dios están cayendo en adulterio y haciendo cosas horribles cuando el primer fundamento era arrepentimiento de obras muertas.
Pero cuando se predica un evangelio, no me importa lo que haga, Dios siempre te ama. Mira, Dios siempre te va a amar y con amor te va a mandar al infierno. ¿Sabías que hay personas que han visto al Señor Jesús llorando, tirando a las personas al infierno? Porque Él es amor, pero Él es santo también. Así es. Así que, hermanos, necesitamos un fundamento correcto para poder crecer. Hay edificios que se hunden o se van de lado porque el fundamento falla, el cimiento falla. Así que esas 6 doctrinas son extremadamente importantes. Solo las menciono para que las escriban. 1, arrepentimiento de obras muertas. 2, fe en Dios. 3, doctrina de bautismos. 4, imposición de manos. 5, resurrección de los muertos. 6, juicio eterno. Todo esto se necesita. ¿Cómo se necesita ser enseñado? Hay gente que cree que la fe es reclamar, reclamar, reclamar. Yo era de eso, hermano. Yo era de eso, de reclama, confiesa, arrebata. ¿Verdad? Y yo era de los que ataba al saltón, al pulgón, a la langosta, al revoltón, al diablo y me ponía la armadura todos los días. Y un día pensé, bueno, ya me la puse o me la tengo que quitar en la noche. Y al bañarme me la pongo, no me la pongo. Y todos los días tengo que ponerme. Yo no había entendido que la armadura se refiere a vivir las verdades. No es un asunto de que me pongo el casco de la salvación y creo salvo, siempre salvo. Ah, sí. Cuando la palabra se hace vida en ti, tienes esa armadura. No caminas en justicia, te hace falta la coraza. No tienes la verdad, te hace falta el cinturón. No predicas el evangelio, no tienes los zapatos del apresto. No usas la palabra, no la conoces, no tienes espada. No puedes citar la palabra en contra de los dardos de fuego, no tienes escudo. Pero hay tantas cosas que necesitamos aprender. La fe es diferente a creer. Cualquiera puede creer. Incluso puede creer que Dios no existe. Y es válido. Se puede, porque Dios le da habilidad al hombre para creer. Pero la fe, no, la fe es un don de Dios. Tú no puedes decir a la gente, tenga fe, tenga fe. Eso es como decirle, huele y no es pájaro. El hombre no puede volar, no es pájaro, a menos que sea avión, ¿verdad? El hombre necesita el don de Dios, que es la fe. Efesios 2, 8 y 9. Dios da la fe como un don divino a aquel que escucha el rema de Dios. Romanos 10, 37. Pero la gente cree que, bueno, le voy a contar así rapidito, ¿va? Lo que uno tiene que aprender. Yo quería una computadora y Dios me había dicho, cuando empieces a viajar a países, a las naciones, yo te voy a dar una laptop. Pero llegó el momento donde llegó una y dije, esta es mía, la reclamo, la confieso. No la puse en el suelo y me paré en ella para no lastimarla. Pero yo dije, es mía, y la declaro y toda esa cosa. Una voz me dijo, fe o capricho. Yo, no me gustó. Y se arruina. Se la doy a un programador de la iglesia, mira, y de repente está haciendo y le dice, ups, ¿qué pasó? ¿Se apagó, verdad? No tenía el dinero, se me arruinó, y dije, Dios mío, perdóname, me arrepentí, gracias a Dios. Yo soy ingeniero en electrónica, y un compañero mío de tesis tenía esa marca, los repuestos, y así que me la arregló de gratis. Pero aprendí mi lección. Fe no es agarrar lo que quiero. Fe es luchar por lo que Dios prometió. Y tener la conformidad que con... Vamos a repetir. Fe no es luchar por lo que quiero. Por la fe voy a pelear por lo que Dios prometió. A veces quizás no entiendo, despierto y Dios me tiene que hablar dormido. Así que tengo un sueño, y bien moderno, bien moderno. Llego a un cajero automático, ¿viste? Llego a un mall, un cajero automático, y cuando llego, ¿verdad? Miro la tarjeta, ¿verdad? Que estaba trabada en el dispensador, y el dinero también. Y yo cuando veo el dinero dije, ¡bendición de Dios! ¿Verdad? Entonces el Espíritu Santo me habló. Y me dijo, ahí está la tarjeta, ahí está el nombre de la persona y el banco, puedes llamar y regresar el dinero. Y yo me puse triste. Y entonces el Espíritu me dijo, ladrón, me dijo, ¿por qué quieres tomar lo que yo no te di? Así que si tú quieres las bendiciones antes de tiempo,
está fuera del tiempo de Dios. Hay que esperar en Él. Dios tiene promesas, sí, pero hay tiempos para recibir. Claro, hay que pelear la batalla de la fe, yo entiendo eso. Pero no es confesar lo que quiero. No, es luchar por lo que Dios ha prometido en su palabra. Y eso es parte del cimiento. No hay tiempo para desarrollar. Ahí van a ver ustedes otro curso, Hebreos. Y usted dice, pastor, ¿y cuándo va a terminar de estudiar? Nunca, nunca. Vamos a estudiar aquí y por la eternidad. Amén. ¿Verdad? No los estoy desanimando, quiero pedirles que les digo la verdad para que oren. Vayan acostumbrándose. Así es. Si uno tiene que estudiar por toda la vida, igual que respirar, pues entonces hay que echarle ganas. Esta es la vida eterna, que te conozcan al Tío solo Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, el cual has enviado. Aún después, en la eternidad, vamos a seguir aprendiendo. Así que acostumbrando. En el capítulo 3, versos 12 y 13, hermanos, cuando ponen el cimiento, los jóvenes gritan de alegría y los ancianos lloran. Fíjense, los jóvenes gritan, felices saltando, y los ancianos lloran. ¿Saben por qué? No, ¿por qué? Los ancianos vieron cómo era el templo de Salomón. Era recubierto de oro, paredes tenían oro. Y cuando ellos vieron la gloria de ese templo, empezaron a llorar. Porque no se parecía a la gloria que tenía el templo de Salomón. Tremendo, ¿eh? Pero los jóvenes nunca habían tenido templo. Ellos no tenían templo. Y estaban felices. Y miren, por favor, no me malentiendan, Dios se agrada. Pueden anotar Ageo 2:3. Dios se agrada de que aquellos que nunca han visto las manifestaciones de Dios las reciban, ¿verdad? Aunque no sean tan grandes. Pero aquellos que han conocido que Dios se mueve con mayor poder, las manifestaciones pequeñas, sí, son de bendición, pero que ellos quieren más. Fíjense que es bien interesante que cuando se da la restauración, no estaba el arca del pacto, no había Urim ni Tumim, y tampoco estaba el fuego del altar. Fíjense que el fuego del altar no lo encendió humano. En el templo de Salomón fue Dios quien descendió con ese fuego. Sin embargo, a pesar de que no estaba el arca, la presencia plena de Dios, el Urim y el Tumim, el discernimiento manifiesto y el fuego divino para quemar los sacrificios, aún así Dios restauró el templo. Quiere decir que aunque falten estas cosas, es escritural. Tendrá restauración, aunque todavía falte ese nivel de gloria, ese nivel de presencia, ese nivel de entrega. Amén. Pasemos al capítulo 4. En el capítulo 4, extranjeros, versículos del 1 al 3, ofrecen reconstruir el templo. Déjenme explicarles un poco. Cuando las personas deportaban, ¿verdad?, a las personas que vivían en Jerusalén y se las llevaban a otras naciones, los reyes que conquistaban enviaban naciones paganas a morar en los lugares conquistados. Entonces en Samaria, ¿verdad?, y en Israel estaba lleno de gente extranjera. Y cuando miran a Zorobabel que quiere construir, le ofrecen ayuda, ¿verdad? Nosotros vamos a construir el templo también. ¿Saben qué significa eso? Que impíos y paganos quieran ser parte del ministerio de alabanza. Y hoy en día hay iglesias que están haciendo eso. Solo con tal de que sean músicos, no importa si son del mundo o no, con tal de que toquen bien. Paganos mezclándose con lo santo. Eso no es de Dios. Esa mixtura no es de Dios. Deben de ser Judá, hombres que vivan la alabanza, porque Judá significa alabanza. Pero hoy en día está eso. Sin embargo, Zorobabel tuvo discernimiento y les dice, no, nosotros vamos a construir, no nos conviene. Gracias a Dios. Dios dé discernimiento a las iglesias hoy en día y no permitan
ni cristianos carnales en la alabanza, ni permitan mixtura de naciones paganas que no tienen temor de Dios. Un día yo estaba viendo a alguien, uno de los instrumentos que considero más peligrosos para el orgullo es la batería, porque puede ser utilizado para dar un show en lugar de dar adoración. No digo que todos son así, pero quiero contar lo que me pasó. Llego a una iglesia y el baterista va de tocar como un show. Yo digo, Dios mío, ten misericordia de ese muchacho, ¿verdad? Y Dios me oyó. Y en una de esas él está tocando y con la misma baqueta se pega en la cara. ¡Pah! Dije, Señor, gracias. ¿Sabes que tener muchos dones te puede convertir en diablo? Para que en lugar de la alabanza a Dios te la den a ti. ¿Saben cuál es el espíritu del anticristo? En los ministerios de alabanza, alaban para ser vistos. ¿Verdad? No estoy en contra de la alabanza, pero hoy en día es un show para el guitarrista. ¿Para quién es? ¿Para quién es? ¡Qué horrible! Mezcla tanto. Y la gente ha hecho de los templos discotecas. Y esa es la tendencia de Satanás, hacer prueba de ladrones. Hoy discoteca, no moderno. ¡Qué horrible! Oh, que Dios tenga misericordia. Amén. Ah, claro, yo no estoy diciendo esto para que mañana en tu iglesia empiecen a hacer marchas en contra del pastor. No, por favor, no. Esto es para orar, para que Dios se mueva en medio de los tiempos. Este conocimiento es para ti, vívelo. Y cuando lo vivas, entonces tu enseñanza será con autoridad. Amén. Sí. Aleluya. Pero es una tristeza de lo que se mira hoy en día. El pueblo, entonces, lo pueden en el versículo 4, los intimidan para que no construyan y se levantan falsos testimonios que hacen que la obra se detenga por 16 años. Hermanos, si ustedes están pensando que hacer la obra de Dios no va a ser con problemas, están equivocados. El diablo se va a oponer. Y lo que aunque sea voluntad de Dios, imagínense, mandó a Ciro para que hiciera el decreto y dan la libertad. Ciro ofrece lo que necesitan, pero por medio de abogados y sobornos, hermanos, se detiene la obra por 16 años. Como que me retrasé un poquito. Déjenme ponerles el otro para que lleven el tiempo. Por 16 años. Así que quiero decirte, vas a tener que luchar en contra de mucha oposición para hacer la voluntad de Dios. La mamá del escritor de este libro, ya, déjame ver, no es el doctor del doctor Daniel Kahneman, que es el curso que nosotros vamos a tener en El Salvador de Génesis, él lo va a llegar a dar. Dice que los lleva a un río y le dice, ven Daniel, te voy a enseñar algo, quiero compartirles. Aún los peces muertos pueden seguir la corriente del río, le digo. Se requiere estar vivo para ir en contra de la corriente. Cualquiera puede seguir la corriente de este mundo, hermano. Pero ir en contra del pecado, ir en contra de la iniquidad, de la rebeldía, se requiere estar bien vivo y lleno de acción. Sí, Señor. Amén. Vamos al capítulo 5. Hermanos, aquí Dios levanta a los profetas, Ageo y Zacarías, para que profeticen, y Dios poderosamente se mueve por medio de los profetas. Segunda de Crónicas 20, cuando los profetas profetizan, pero aquí, hermanos, necesitamos verdaderos profetas. Hay gente que solo quiere profetizar, todo te va bien.
Y profetas que solo profetizan, hermano, yo he llegado a iglesias, hermano, llego a una. Así dice el Señor, esta es la iglesia donde el Señor quiere que pastoree, porque la mujer ya no quería que el marido fuera el pastor. Y a mí me quería echar el problema. Ten cuidado, discierne las profecías. No todo el que dice así dice el Señor es del Señor, hermano. Hay gente que profetiza por su propio conocimiento. Hay manifestaciones que no son de Dios. Yo llego a un lugar y me dice, pastor, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque hay una persona que aúlla. ¿Qué? Sí, me dijo, se pone aú. Y creían que era del Espíritu Santo. Hoy en día hay personas que se tiran en el suelo y le hacen como serpiente y creen que es el Espíritu Santo. Personas que creen que están bajo el Espíritu y hacen cosas que no están de acuerdo a la Escritura. Necesitas ser enseñado. Hay personas, no estoy en contra, pero estás aquí para aprender, hermanos. Hace muchos años, como 20 años, llego a una iglesia, no, a una casa. Estaba reunido. Y cuando llego, era el momento de la alabanza. Y una hermanita que era líder de alabanza empezó así. Y dije, ¿qué le pasa a la hermana? Y al ratito ya estaba así. Hermano, cosas que no son de Dios, puras emociones. Y le hacen creer a la gente que es de Dios. Así que hay gente que le tiene miedo al Espíritu Santo. ¿Y por qué le tiene miedo? Porque hay gente que de repente está hablando de él. ¡Ándala! Dice, ¿qué le pasó? Y hacen cosas raras. Puro show de personas inmaduras que no han sido enseñadas. Claro, hay que enseñarles. Una vez llegó una anciana bien linda, estamos hablando por el Espíritu Santo en un lugar. Y cuando le pongo la mano, ¿verdad? Para ahora como último el Espíritu Santo empieza la hermana. Y le digo, hermana, le digo, ¿y por qué tiembla? Ah, no hay que temblar, me dijo. Miren cómo es el pueblo de Dios. Y no, le digo, es que así le hace el pastor, me dijo. Hermano, cuando eres enseñado, los niños hablan en lenguas. Solo llevo a la gente, venga, va. Yo mando a traer a mis hijos, chiquititos, pequeños. Y le decía, hablar en lengua al hermano. Y él, las cositas. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Enséñale. Instrúyelo. De repente oí a mi hijo decir que el nombre de Jesús pete. Y miren, en verdad se petían. Se iban, hermano, se iban. Uno podía decir vete, sino vete. Estaba pequeño, pero aprendió a hablar en lengua. Instruye, enseña. Pero necesitas una sana doctrina, necesitas que te enseñen la palabra de Dios. Por eso, déjame decirte, vas a tener tanta oposición para venir aquí. Y que si no la has tenido, no la vas a tener. Porque si se te abren los ojos, no te van a engañar. Y si conoces la verdad, vas a ser peligroso, porque vas a querer ser como Jesús. El conocimiento que vas a recibir aquí no es para que te envanezcas. Tienes ciencia plena para contigo. Si no te funciona la doctrina a ti, ni la enseñes a nadie. ¿Para qué? No funciona. Primero que te funcione, a ti. De gracia recibimos. Dar de gracia. Esto se trata de ser transformado para enseñar. Hermano, Dios no te ha llamado a ser maestro de Biblia. Dios te ha mandado a ser maestro de justicia. Debes de guardar la palabra que predicas. No debes de enseñar lo que sabes. Por eso permite que la palabra te transforme y entonces enseña todo lo que el Espíritu Santo te diga. Tú me dices, entonces debo de prepararme.
Sí. Así es. ¿Cuántos creen de ustedes que llegan a la milicia el primer día y el siguiente lo mandan a la guerra? No. Se fue David. Cuando el amigo. No. David cuando mató al gigante había matado osos y leones. Su desierto. Este va a ser como ese león. Si me agarraba uno de aquello, lo agarraba y lo mataba. Un oso. Hermano, tú puedes agarrar un oso y ¿será que se deja? Ese hombre estaba entrenado para la guerra. Cuando vio el filisteo, un incircunciso vio. Pero ya había ganado batallas que le permitieron ganar. Lo que no estaba acostumbrado a usar la armadura, ¿no? Él usaba lo que Dios le había enseñado. Por eso hay gente, hermano, que cuando ora, yo digo, ay, Señor, yo llevo carga por eso. Porque, hermano, por favor, ora. Y empiezo, aleluya. Digo, pero si no habla así. ¿Me entiendes? Cambian la voz. No, hermano, sé natural, hermano. Sé natural, que Dios te transforme. El evangelio es bien natural. Hay gente que da una profecía y yo estoy tratando de oír la profecía. Oí la llorada y no entendí nada. Bueno, no solo pasa en El Salvador. Yo os digo, hermano, ¿quieres llorar? ¡Llora! Contrólate. Y luego da la profecía. ¿Verdad? Es válido llorar. Así que los profetas, correcto. Los profetas deben de ser entrenados. Claro, es lindo tener profecía, es lindo tener profecía. No todos los que profetizan son profetas, ¿verdad? El profeta es un ministerio. A mí me encantó un pastor. Porque hoy en día se cree profeta medio mundo, ¿no? Siento seguir enseñando en esa dirección ciertas cosas para que ustedes les bendiga. Mire, hermano, si yo conozco a alguien que no se somete, yo le huyo a las personas que no están bajo autoridad y no se someten. Porque los que no están bajo sumisión y son rebeldes, llegan espíritus malos. Ahí tienes el ejemplo de Saúl. No quería, ya Dios ya no le habló, que se fue a buscar. Espíritu pitónico. Entonces cuando yo miro a una mujer que tiene don profético y no está sujeta a su marido, no, esa persona no la quiero yo para profetizar. Porque un día va a profetizar de Dios y otro día con otro espíritu. Así que hay que entrenar a las personas a caminar bajo autoridad. No es un asunto que yo tengo el don. Los que profetizan, sujétense a los profetas. Necesitamos ser enseñados. Hay que ser entrenados. Amén. Amén. Bendito Dios, así que profetizaron y Dios despertó a Zorobabel y gracias a Dios obedecieron y fueron a construir. Vámonos ahora al capítulo 6. Capítulo 6. En el capítulo 6 pasan varias situaciones. Darío encuentra el decreto de Ciro y lo retoma para la reconstrucción. Y gracias a Dios terminan el templo. Y hay un gran regocijo porque se celebra la Pascua y se da tremenda bendición. Fíjense que es curioso. Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia, Dios movió sus corazones a favor del pueblo de Dios. Si tú caminas en santidad, en cautiverio puedes estar y Dios da gracia delante de los gobernantes. Amén. No es motivo para estar en Babilonia y vivir como ellos. Se puede ser santo en Egipto y en Babilonia. No es fácil, pero Dios puede darte la gracia como Esdras, como Zorobabel, como Nehemías. Capítulo 7. En el capítulo 7 se da la genealogía de Esdras, pero yo quisiera enfocarme en el versículo 10 específicamente, porque habla del llamado que todos tenemos como maestro de justicia. Mira el verso 10 y dice claramente que Esdras había preparado su corazón.
Ojo, aquí es importante. Aquí están los pasos para ser maestro de justicia. Dice la palabra que había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Hay muchas personas que no dan su corazón al Señor. Tienes que darle tus motivos, tus afectos, tus deseos. A mí me preocupa cuando alguien dice, yo soy 100% Real Madrid. Y yo digo, ¿y dónde queda Jesucristo? Hay gente que ama a los animales más que a Cristo. Ama las plantas más que a Cristo. Su trabajo más que a Cristo. Déjame decirte, tú no eres llamado solo a creer en Jesucristo. El llamado es amarlo con toda la mente, con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Así es. Que Dios nos ayude. Nuestro corazón debe ser entregado. Dile a Dios que te quite todos los amores. ¿Verdad? Que todos los amores. El hijo no puede ser más importante. El esposo no puede ser más importante. Eso no significa ser desobediente. No, tiene que ser sujeta y sumisa. Pero Dios es más importante. Así que el Señor te ayude a tener tus prioridades en tu corazón correctas. Entonces dice que Él preparó su corazón. ¿Para qué? Para inquirir en la ley de Jehová. Pídele a Dios, Señor, inclina mi corazón, que tenga deseos por leer la Biblia. Hay gente que lee más otras cosas que la Biblia. Pasan más tiempo viendo televisión que leyendo la palabra de Dios. Prepara tu corazón para inquirir en la ley. Y dice después, no solo para inquirir, después dice para cumplirla. Qué tremendo, ¿no? Y después para enseñar. Aprende esas palabras. Inquirir en la ley, cumplir y enseñar. Me alegro que estén estudiando. ¡Qué bendición! Ok, ya están en el paso 1. ¿Qué les falta? Cumplir. ¿Y de ahí qué les falta? Enseñar. Ahí vi un diploma de los que entregamos en la Universidad de Sion, ¿verdad? Dependiendo del programa. ¿Sabes qué significa? Que terminaste los estudios. Que ya inquiriste. ¿Ya estuvo solo inquirir? No. Ahora el desafío es vivir la palabra que se te está enseñando. Y después viene un desafío mayor. ¿Cuál es? Enseñar. Qué lindo que llegue el día donde alguna de ustedes esté en una casa. Vaya, ahora vamos a estudiar Esdras y Nehemías. Y empiezan a enseñar la palabra de Dios. Amén. Que el Señor las transforme, las cambie. Y Dios hará eso. Amén. Así que el Todopoderoso nos ayude. Capítulo 8. En el capítulo 8, Esdras regresa, ¿verdad? Este es el segundo retorno. Y él manda a llamar a los levitas. Hay una lista de los que regresan. Y es algo interesante que en este segundo retorno no habían levitas. Miren cómo son las cosas de Dios. Pídenle al Señor que les dé sabiduría y gracia. Amén. Porque no es fácil permanecer en la senda de justicia. Cuando Israel, déjenme hacerles un poquito de historia. Según Éxodo capítulo 19, los primeros versículos, van a aprender que era la voluntad de Dios tener un reino de sacerdotes y de reyes. Pero a causa de la desobediencia, ellos perdieron Israel el que todos fueran sacerdotes. Y por causa del problema del becerro de oro en Éxodo capítulo 32, debido a esa idolatría, Moisés dijo, el que esté por Jehová, dé un paso al frente. Y solo una tribu decidió seguir a Dios. Qué horrible. De 12, uno. Así que los de Leví se pasan enfrente y Moisés les dice, tome cada uno su espada y mate a su hermano, a su compañero, a su amigo. Y mueren 3,000 personas. Ahí había un mensaje. Aquel que no esté dispuesto a matar el pecado no podrá ser sacerdote. Así que si tú no estás dispuesto a decirle no al pecado,
Si tú vas a un lugar o en tu iglesia hacen algo incorrecto, que lo hagan ellos, tú no. ¿Y por qué no hago eso? Lo siento, es incorrecto. ¿Ya? Así que los de la tribu de Leví tomaron el lugar. Antes iban a ser todos los primogénitos de cada tribu, iban a ser los sacerdotes. Fíjate. Pero a causa de ese pecado, solo la tribu de Leví. Pero cuando se van a cautiverio, quiero contar algo más. Qué terrible, esos de la tribu de Leví se pararon firmes en este momento, pero ¿qué pasaron años después? Hermano, cuando Jeroboam llega al reinado del reino del norte, hermano, levitas, en lugar de sacrificar a Dios, sacrificaron a ídolos. Eso lo pueden leer en Ezequiel capítulo 44. ¡Qué horrible! En lugar de sacrificar a Dios, sacrificaron a ídolos. Los Imagina, levitas. O sea, que se fueron. Dios los Una sacó. parte. No, pero ellos lo habían sacado de Moisés y después lo volvieron así, igual que los Así demás. es. Ándale. ¡Qué horrible! Y Dios dijo, solo los hijos de Sadoc que no se apartaron de mí me van a servir. Ahí lo leen, capítulo 44 de Ezequiel. Pero los levitas que se apartaron y se fueron en pos de ídolos van a llevar su pecado y no me van a volver a ministrar a mí. Ellos van a sacrificar, van a estar a la puerta del tabernáculo, pero no van a tocar las cosas santas. Escucha, sacerdote que complace el pecado del pueblo, perderá ministrar a Dios. Los pastores no están para agradarte, hermano. Los siervos de Dios están para predicar un mensaje que sea conforme a la voluntad de Dios. Así. Acuérdate, todo esto te lo digo no para hacer vuelo en tu iglesia ni para que estés diciendo pecados, sino para que ores, para que te levantes como un intercesor, para que provoques espiritualmente un cambio en tu iglesia, y no por ti, sino por el Espíritu Santo. De hecho, también te mueras y no mires nada, pero el Señor obrará en su tiempo. Amén. Así que esto que no te sirva para levantarte de rebeldía. ¿Amén? Amén. Nunca hagas nada que Dios no te diga. Por muchos años yo me quedé en la iglesia. Por muchos años. Estaba en una iglesia sabática. Yo me quería ir. Señor, yo me quiero ir de aquí. No tienen tu revelación. Yo sé qué es eso. Pero pasaron los años y los años hasta que llegó el momento donde Dios me dijo, ahora sí. Sí, yo sé, algunos va a haber un momento donde si hay algo incorrecto, Dios va a decir, pero no es porque a ti no te gusta, es porque Él dijo que no, porque hay un pecado, hay algo que ya no se permite. ¿Me entiendes? No es porque, ay, es que no me gusta la sonrisa del hermano. Ay, entonces que el Señor nos ayude, ¿verdad? Amén, así es. Bueno, estamos en el capítulo 8 y me faltó algo de los levitas. Al principio dan el paso para seguir a Jehová, pero más adelante se van detrás de los ídolos. Y ahora que están en cautiverio, cuando Dios ya quiere regresar a edificar el templo, que ya estaba edificado, ¿verdad? Hoy resulta que no quieren ir. Nadie va. Y Esdras los tiene que mandar a llamar a Casitia, donde estaban. Y gracias a Dios respondieron al llamado. Así que hermanos, que el Señor nos permita ser fieles siempre. Así La Biblia es. dice en Apocalipsis 17, 14, que los que están con Cristo son llamados, elegidos y fieles. Oh, que el Señor nos ayude. Capítulo, vámonos, estamos en el 7, ¿verdad? Ok, ya hablamos del 8, vámonos entonces al capítulo 9. Hermanos, este es un pecado que hoy en día sobreabunda. Israel se une en matrimonio con naciones paganas, con matrimonios mezclados. Hoy en día el matrimonio es una de las
de los mandamientos que más se están quebrantando. Delante de Dios, el segundo matrimonio es adulterio. Pueden leerlo en la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, lean. La Biblia dice que mientras el hombre vive, la mujer, según la ley, está sujeta a su marido mientras éste vive. Y si en vida se casare con otro, será llamada adúltera. Así que si alguien se casa, se divorcia y se vuelve a casar, comete adulterio. Y tú dices, pastor, ¿y si yo soy así? Entonces, arrepiéntete. Pero es pecado. Ese fue uno de los pecados que tuvo que tratar Esdras y Nehemías. Cuando las personas se casan con una pareja que no debió haberse casado. Hoy en día, ¿cuántos pastores son divorciados? Según la palabra de Dios, un pastor divorciado no debería de pastorear. Conviene, dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 1, que el obispo sea marido de una sola mujer. Pero hoy en día se casan, se divorcian, se casan, se divorcian. ¿Y saben qué es lo que pasa? Déjenme explicarles lo que pasa cuando alguien no se arrepiente de un pecado. Cuando alguien no se arrepiente del pecado de adulterio, él se vuelve una puerta para que entre el espíritu de lujuria. Allá en El Salvador tenemos iglesias donde hay pastores divorciados, son bien grandes las iglesias. Un día me llaman: pastor, soy fulano de tal, que me congrego en la iglesia tal, estoy en adulterio y ahí no me pueden ayudar, quiero ser libre. ¿Me dice, ¿usted me puede ayudar? Y le dije, no, pero Jesús sí. Y Jesús lo liberó. Cuando una persona está en adulterio, o sea, está en un nuevo matrimonio y no se arrepiente, el espíritu de lujuria tiene puerta abierta a esa iglesia. En esa iglesia va a abundar la fornicación, va a abundar el adulterio, va a abundar la promiscuidad y la infidelidad, porque no se le ha tapado la puerta. Así que mira las iglesias que permiten el segundo matrimonio y vas a ver cómo también permiten la fornicación. O, si no abiertamente, sus miembros la practican. Estos con estos líderes es una Sodoma y Gomorra terrible. No todas, pero yo conozco algunas. Entonces necesitamos pedirle a Dios, damos sabiduría. Hermano, no hay motivo de divorcio que sea adulterio en la Biblia. La excepción de Mateo es por fornicación. Y está hablando del tiempo de ser infiel cuando los judíos eran desposados y no habían tenido contacto sexual. A ellos se les permitía dar divorcio, pero no había intimidad. Eso fue lo que quería hacer José con María. Se dio cuenta que había sido infiel, quería darle carta de divorcio. Pero hoy en día las versiones dicen que se puede divorciar por causa de infidelidad. Así son las nuevas versiones. Pero no, la palabra ahí es fornicación. Y la fornicación no se comete entre casados. Era especial para los judíos. Miren, Dios manda perdonar al esposo cuando la mujer es adúltera. El ejemplo es Oseas y Gomer. O Gomer. La manda a rescatarla, a amarla. Alguien dice, sí, pero Dios repudió a Israel en el Antiguo Testamento. No entienden los tipos. Hermanos, Dios no se ha casado todavía. Israel fue infiel en el periodo de compromiso y Dios lo repudió. Porque es un tipo. ¿Ya? No es que Dios ama el divorcio, no, le dan mal aquí. Dios repudia, aborrece el divorcio. Pero en tipología, por eso él divorció a Israel. Pero las bodas del Cordero todavía no han sido, hermano. Era tiempo de compromiso. De hecho, ahora la iglesia tiene oportunidad de ser la esposa del Cordero. Así que, hermano, hoy en día en esa doctrina está terrible. Pídele a Dios que te abra el entendimiento, porque eres llamado a ser santo. Por eso es que después, ¿y cómo van a vivir los hijos de santidad? Si es de la cabeza el mal ejemplo. Ahora bien, no te atormentes. Si tú has cometido ese pecado, pídele a Dios que te perdone. ¿Verdad? No hagas locuras. Decía un pastor, no se pueden hacer
huevos, ¿le llaman usted huevos estrellados? Después de hacer huevos revueltos, ya no pueden hacer huevos estrellados. Arrepiéntanse, pidan perdón y me dice, pastor, ¿y qué hago? No me pregunte, pídele al Señor que te dirija. No dirija la vida de la gente. Deja que el Espíritu Santo trate con ella. Pero es adulterio el segundo matrimonio. Hay cosas que no puede hacer. No debería pastorear una persona divorciada. No debería. ¿Verdad? Sí puede servir en otras cosas, pero predicando, siendo pastor, no, eso no. Porque uno es modelo. Así es. Y debe ser marido de una sola Mujer. mujer. Que se chupen esa mandarina hasta el final. Ah, que Dios tenga misericordia. No sabe mandarina, pero que Dios tenga misericordia. Que Dios nos ayude. Tengo a alguien en la iglesia que pasó por esa situación y dijo, pero pastor, me dijo, el poder de la sangre de Cristo para perdonar. En eso estoy de acuerdo contigo. Dios te perdonó. Pero hay una justicia y claramente se establecen los requerimientos. Y aquí dice, marido de una sola mujer. Tú tienes dos maridos. No se puede. Claro, y no se vale mandar a matar a otro. No se vale. Oh, que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Ese era un problema en los matrimonios. Pero gracias a Dios se arrepintieron. Dios es bueno, maravilloso. Y vamos al último capítulo de Esdras. En este capítulo se da la separación. Aquí pasó una cosa bien tremenda porque expulsaron, hermanos, porque la Biblia decía que no podían casarse ni con el pueblo de Jehová, no podía tener ni moabitas ni amonitas. Así que terminaron expulsando, ¿verdad?, a las mujeres paganas. Pídele a Dios que no expulse a tu marido, pero que sí expulse el pecado en tu vida. Porque esto tiene un significado espiritual. Cierto. ¿Verdad? Preséntate delante del Señor y que Dios tenga misericordia. Bueno, pasémonos al libro de Nehemías y solo quiero considerar el capítulo 3 porque Nehemías es la reconstrucción del muro, ¿verdad? Vamos solo al capítulo 3 de Nehemías y quiero considerarlo porque es muy importante las cosas que aquí se mencionan y lo demás ustedes pueden